Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En el marco del Día Mundial de los Docentes, representantes internacionales en educación exaltan el papel de los maestros y maestras de Latinoamérica. Nuevamente, la violencia contra el magisterio y los líderes sindicales, sociales y ambientales en el país va en aumento. Docentes, estudiantes, desempleados, trabajadores y pensionados, los protagonistas de la Jornada Nacional de Movilización el pasado 28 de septiembre. El próximo martes 5 de octubre se conmemora el Día Mundial del Docente, una oportunidad para que máximos representantes de la Internacional de la Educación para América Latina rescaten, reconozcan y exalten la labor de los educadores en defensa de la educación pública y los derechos humanos. El próximo martes 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Docentes, fecha en la que la UNESCO y la OIT decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más importantes para el desarrollo de una sociedad, los maestros. Este año el tema será los docentes en el Centro de la Recuperación de la Educación, donde durante 5 días en el mundo se llevarán a cabo eventos en los que se expondrán las consecuencias de la pandemia para la profesión docente. Por eso, desde la Internacional de la Educación para América Latina, esta fecha es una ocasión propicia para rescatar el papel del educador en la sociedad y abordar los desafíos a los que se deben enfrentar en la actualidad. Los educadores siempre son líderes y siempre son personas comprometidas con los derechos humanos, con la vida y con el bienestar de las personas, colectivo e individual, y en todos los niveles de actuación. Entonces tenemos esta esencia, ¿no? Y Paulo Freire, que es el educador que está haciendo su centenario este año, hay una parte que dice: ninguno toma la decisión a las 2 de la tarde, voy a ser maestro, y empieza a ser maestro. No. Y Paulo Freire dice: se toma la decisión de ser maestro, estudia para ser maestro, y después va a tener una práctica de ser maestro, ¿no? Entonces, en este contexto, es el papel del educador. Educador es una profesión más que va adelante, que trabaja con la formación del individuo y con el bienestar del colectivo. Asimismo, en el marco de esta conmemoración, Hugo Yasky, presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, recalca que es impetuoso reconocer y exaltar la ardua labor del educador no solo en su vocación profesional, sino como líder sindical que lucha constantemente por los derechos humanos, en especial el magisterio colombiano, quien se ha convertido en un ejemplo a imitar en América Latina. La FECODE tiene una trayectoria realmente encomiable. Creo que cuando uno habla de FECODE, habla de un sindicato que a lo largo de su historia ha demostrado lo que es la consecuencia en la lucha por la defensa de los intereses y de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y ha demostrado que esa lucha con su consecuencia, esa lucha con su apego a la defensa de los intereses de los docentes ha sido reconocida por los afiliados, por los docentes de FECODE, porque esto es lo que explica que a pesar de todas las amenazas, de las agresiones, ese sindicato sigue siendo quizás la expresión sindical más potente. En este sentido, y por el importante papel que tienen los docentes en la sociedad, el próximo 5 de octubre el mundo levantará la bandera por la defensa de la escuela pública, el fortalecimiento sindical de los docentes y en homenaje al trabajo de los educadores, pues son ellos quienes contribuyen a la formación del pensamiento crítico.
Hoy en Encuentro analizamos las razones de la estigmatización y persecución en contra de los educadores y el peligro del discurso antisindicalista para la educación pública. Esto en momentos en donde la violencia en contra de los docentes y dirigentes del magisterio se ha convertido en una constante. El discurso de algunos políticos y medios colombianos en los últimos meses ha sido que los maestros no están comprometidos con la educación del país. Adicionalmente, aseguran sin ningún tipo de pruebas que los educadores que hacen parte de un sindicato adoctrinan a los estudiantes en lugar de educarlos, una situación que está siendo dañina y peligrosa para la educación pública y el sindicalismo por las siguientes razones. La primera es que es una forma de seguir estigmatizando el sindicalismo en un país donde los pocos sindicatos que existen son constantemente perseguidos y saboteados, cuando no cooptados. Según un estudio de la Escuela Nacional de Sindicalismo, entre 1973 y 2019, 3.300 sindicalistas fueron asesinados en el país, lo que equivale a un promedio de 71 por año. Asimismo, según una investigación del Tiempo, cada 12 días un profesor es asesinado en el país. Una segunda razón es que la estigmatización al sindicalismo contribuye a reducir las posibilidades de acceso a mejores condiciones laborales, no solo a los maestros y las maestras, sino a todos los habitantes de Colombia. Existen múltiples estudios que demuestran que en los países con organizaciones sindicales fuertes, los trabajadores tienden a tener mejores oportunidades y calidad de vida, lo que reduce la necesidad de que el Estado intervenga en la relación laboral. Eso se debe lógicamente a que los sindicatos permiten que los trabajadores tengan un mayor poder de negociación a la hora de acordar salarios y otras condiciones con sus empleadores. Pero ¿cuáles son las razones de los grupos antisindicalistas o políticos para acusar y estigmatizar a FECODE? La persecución política contra los maestros obedece a dos razones fundamentales. La primera es que es más fácil para el establecimiento político echarle la culpa a los maestros de los problemas que tiene la educación actualmente en el país que asumir su responsabilidad como Estado. Y la segunda es que parte del oficio de un buen maestro es incentivar el pensamiento crítico, y al incentivar el pensamiento crítico generan que se cuestione el poder de esa política tradicional, lo cual por supuesto se ve como una especie de amenaza a la cual se responde mediante la persecución. Esta narrativa violenta y de estigmatización en contra del magisterio y FECODE hace que la sociedad caiga en un círculo vicioso en el que las condiciones laborales se precarizan y se desmejoran los resultados de trabajo, porque los que promueven ese discurso manifiestan que la solución no es mejorar las condiciones de los maestros, sino culparlos de los resultados, pese a que el Estado es el responsable de garantizar el servicio educativo. Es momento para que el secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, socialice temas de interés para el magisterio colombiano. Un cordial saludo al magisterio colombiano, a la comunidad que hoy está visualizando nuestro espacio. Señalar que nosotros el 21 de mayo, en derecho de petición impetrado ante la Procuraduría a la doctora Margarita Cabello Blanco, le preguntábamos que dé fe sobre los recursos que se destinaban y el plan de inversión de la conectividad en todo el territorio colombiano. Hoy, frente a semejante escándalo en el Ministerio de las TICs, se hace necesario su intervención y que se dé una respuesta para que se sancione y se castigue a los responsables y no se permita semejantes actos de corrupción en el acompañamiento de los escenarios de la impunidad. Por otro lado, es importante señalar que el Ministerio de Educación Nacional sigue incumpliendo con los acuerdos pactados. No le cumple a la educación, no le cumple a los educadores y no le cumple a las comunidades. Llamamos la atención para establecer las mesas que tienen que reactivarse y que se expidan los actos administrativos en el compromiso de su expedición o de su emisión inmediata. Pero parece que el Ministerio le sigue cumpliendo al consenso de Washington, al Fondo Monetario Internacional, quienes desde el año 1989 en sus tesis y en sus reformas propusieron una disciplina fiscal, un reordenamiento de las prioridades del gasto público, la liberalización de las tasas, la liberalización del comercio, la desregulación y otro tipo de reformas.
En este escenario de tantas dificultades y complejidades, llamamos al magisterio a mantenernos y a transitar fortalecidos en los caminos de la unidad. La lucha tiene que ser pedagógica, la lucha es jurídica, la lucha es en acción movilizatoria y la lucha el día de mañana tiene que ser en la construcción de escenarios de gobierno, escenarios de poder. Vamos transformando realidades y vamos construyendo alternativas. Y a la agudización de la violencia en contra del magisterio colombiano y sus dirigentes se suman hechos en contra de líderes sociales, sindicales y ambientales, quienes a la fecha también están siendo víctimas de hostigamientos, amenazas y homicidios en varias regiones del país. En lo corrido del año se han disparado las arremetidas, amenazas, persecuciones y asesinatos contra los docentes y los líderes sociales, sindicales y ambientales en el país. Los más recientes hechos de violencia fueron el de la docente María Nancy Ramírez, quien perdió la vida el 20 de septiembre luego de haber denunciado ser víctima de acoso en Antioquia, y el educador Andrés Camacho Trejos, quien fue asesinado esta semana en la vereda de Planadas, Tolima, cuando se dirigía a dar clases. De abril, por ejemplo, que se ha venido pues hablando del paro en medio de las movilizaciones y demás, los casos son permanentes y en todas las regiones, no en unas más que en otras, sino que en todas podríamos decir que hay varios casos de acoso, de hostigamiento, de amenazas y de asesinatos a maestros y a maestras que además son líderes y lideresas en sus territorios. Según el último informe de Indepaz, 126 líderes sociales han sido asesinados en lo corrido del año en el país, mientras que durante 2020 65 defensores ambientales perdieron la vida, de acuerdo a la ONG británica Global Witness, convirtiendo a Colombia por segundo año consecutivo como el país más peligroso para estos líderes. En cuanto al magisterio, el panorama tampoco es alentador. Los departamentos más afectados son Córdoba, Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca. En contraposición está, por ejemplo, el Estado, que pues claramente tiene unas intenciones económicas, ¿cierto?, alrededor de estos territorios y de lo que pueden producir en esos territorios. Tenemos en el Estado estamentos que acompañan estos procesos, por ejemplo, de defensa de los derechos humanos y no están activos, ¿sí? No se ejecutan. ¿Cuál es el llamado? Que los ejecuten, que los cumplan y que además respeten el derecho a la movilización, ¿sí?, a la protesta, porque es un derecho. Estamos siendo estigmatizados por esa razón, no porque disentimos de lo que está sucediendo, de las acciones del Estado, de los dirigentes del Estado. Aunque el panorama da muestra de una sociedad donde no existe el amparo para quienes alzan su voz en defensa de los derechos y el territorio, esta semana se conoció que el asesinato en el año 2000 del educador Jesús Ramiro Zapata en el municipio de Segovia, Antioquia, fue declarado como un crimen de lesa humanidad, lo que significa que este delito no prescribe y permite que se pueda continuar investigando por los responsables de este terrible hecho. Aún así, el Estado continúa siendo indiferente e indolente frente a estos crímenes y sin promover medidas para garantizar la vida de docentes y líderes sociales, ambientales y sindicales. La Central Unitaria de Trabajadores CUT lanzó una advertencia sobre el proyecto de ley 099 del Senado que fue aprobado en primer debate y promovido por Centro Democrático, ya que con esta iniciativa se precarizan las condiciones laborales de los jóvenes en el país. El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral que se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico-prácticas en una entidad de formación autorizada, esto con el auspicio de una empresa patrocinadora, y en contraprestación, estos jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede estar incluso por debajo del salario mínimo. En este sentido, extenderlo a jóvenes graduados es obviar las recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho frente al tema de la vinculación laboral. Eso tiene un par de implicaciones muy graves. La primera es que no cumple con el criterio de que sean una categoría de aprendizaje, sino que va a ser para toda la relación laboral. Segundo,
elimina la posibilidad de que sea un contrato para los jóvenes. O sea, los jóvenes que accedamos a un primer empleo por esta figura ya no vamos a tener un contrato laboral. Luego no vamos a tener formalmente la posibilidad de negociar, de asociarnos a un sindicato o de manifestarnos públicamente en la huelga, como son los derechos de nosotros. Y hay un problema mucho más grande, y es que la remuneración no va a ser un salario. Y si no es salario, pues no tenemos vacaciones, primas, ni todos los factores constitutivos de un salario. Esta iniciativa, que busca introducir cambios en el contrato de aprendizaje, ha sido rechazada por la CUT, los jóvenes y otros sectores porque consideran que la propuesta precariza las condiciones laborales y las garantías de empleo sobre la base de hacerlo más barato y descargarlo sobre los hombros de un sector que ha sufrido gravemente la crisis económica. El Gobierno Nacional ha presentado a consideración del Gobierno el proyecto de acuerdo 099 que crea el contrato de aprendizaje extendido. Esto es una reforma laboral por la puerta de atrás, porque equivale a que el 10% de la nómina de una empresa, 1 de cada 10 trabajadores, se contrate de esta manera, lo que implica una reducción del ingreso de los trabajadores del 35%. Para algunos sectores, el proyecto en discusión no acata los problemas estructurales del desempleo juvenil porque solo pretende modificar la vinculación de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del SENA. Esto para hacerlo a través de contrato de aprendizaje y no de un contrato de trabajo, lo cual es una vulneración a este derecho. Y a esta hora, el profesor Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE, se dirige a los docentes del territorio nacional. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a toda la comunidad educativa y al magisterio que nos escucha a esta hora del día. La movilización social volvió a las calles el pasado 28 de septiembre y dejó en claro que existen dos agendas legislativas. La primera, la que le sirve al país y a la población, expresada en los 10 proyectos de ley que impulsa el Comité Nacional de Paro. La otra agenda es la que promueve el régimen, que propone elevar a rango de ley la vulneración de los derechos humanos y fundamentales. El proyecto de ley 021, impulsado por la senadora Cabal, pondría a discreción de los operarios privados la totalidad del presupuesto en educación, con graves consecuencias para la existencia del derecho a la educación pública, de la gratuidad, del magisterio estatal, de la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia y los gobiernos escolares. En el caso de preescolar, adicionalmente, el proyecto de ley 130 lo suprimiría como nivel educativo, lo reemplazaría por educación inicial y por esa vía desprofesionalizaría la docencia al no exigir título alguno. Los proyectos de ley sobre recursos de inversión asfixian la educación pública en todos los niveles, áreas, modalidades educativas, incluida la escuela presencial, a la cual no se le asigna presupuesto alguno para garantizar la bioseguridad en 2022. Otros proyectos de ley del gobierno buscan intervenir en el funcionamiento de la escuela de manera antidemocrática y regresiva en la vida académica de las instituciones, como el proyecto de ley 064. No vamos a desfallecer en el ocaso del gobierno de Duque, después de haber logrado resistir 3 largos años de su desgobierno y dura represión. Seguiremos inclinando la balanza a favor de la supervivencia del Estado Social de Derecho y de las fuerzas democráticas en las elecciones del 2022 para que este régimen descompuesto no se prorrogue ni se consolide. Abrazos a todas y todos. En días pasados se dio a conocer que el presidente Iván Duque busca modificar la Ley de Garantías a través de un artículo en la Ley Presupuesto General de la Nación 2022. Una iniciativa que no solamente perjudicará la democracia, sino que también abrirá las puertas de la corrupción en las elecciones del próximo año. En los últimos días, el gobierno sorprendió al incluir en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2022 un artículo que modifica parcialmente el Estatuto 996 de 2005, conocido como Ley de Garantías. Este nuevo artículo, el 125, permitiría a las entidades del orden nacional y a las territoriales celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos en los 4 meses anteriores a un proceso electoral.
una maniobra del gobierno que ha causado controversia entre la oposición y varios sectores del país y que ha sido calificada como un mico porque promueve la corrupción. Son tres las consideraciones que tenemos al respecto. La primera de ellas es una consideración de conveniencia. 6 meses antes de las elecciones no se deben modificar las reglas de juego para que gobiernan los procesos electorales, y esta regla en particular lo que busca es la protección de los recursos del Estado para que no sean utilizados para favorecer campañas políticas, para favorecer candidatos o que se transformen en contrataciones clientelistas. Hay una segunda consideración que tiene que ver con la casi certeza que si este artículo es demandado en la ley de presupuesto, va a ser declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Eso significaría que tendríamos este artículo eliminado, se podrían hacer convenios interadministrativos, pero dentro de 6 meses, una vez la Corte Constitucional se pronuncie, pues regresaríamos al estado en el que estamos antes. Estamos dando una vuelta muy larga que facilitaría el uso de recursos de manera clientelista y para volver a tener el artículo a mediados o a finales del próximo año. Y finalmente, pues toda una consideración de lucha contra la corrupción. Es muy importante que los recursos del Estado sean completamente protegidos antes de los procesos. La excusa del gobierno es que esta ley no es necesaria desde que se tumbó la reelección presidencial. Por eso han sido varios los intentos para derogarla, sobre todo en sus restricciones para la contratación directa justo antes de elecciones. Además, porque hay intenciones de fondo que buscan el beneficio del partido de gobierno. Facilitar el manejo clientelar de los escasos recursos del gasto público social que en nombre de la reactivación y la pospandemia se dirigen a las entidades territoriales, de modo que de esa manera podrían aceitar muchas campañas electorales que tienen no solamente inminente incidencia en el Congreso de la República, en las campañas al Congreso de la República, sino también a Presidencia de la República. En redes sociales las críticas no se han hecho esperar, pues muchos internautas no parecen estar de acuerdo con la propuesta del primer mandatario. De hecho, le han recordado que años atrás él también criticaba cualquier modificación a la ley de garantías por considerar que laceraba la democracia. Por ello, el pasado 28 de septiembre, en la Jornada Nacional de Movilización, una de las exigencias fue el respeto a esta ley y el rechazo a la corrupción. Y en una nueva jornada de movilización nacional, el pasado 28 de septiembre, varios sectores del país alzaron su voz de protesta. Y en las principales ciudades, los docentes marcharon por la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno y FECODE, porque a más de un mes de la firma, los avances son mínimos. El pasado martes 28 de septiembre, nuevamente cientos de ciudadanos participaron pacíficamente en la Jornada Nacional de Movilización, la cual fue convocada por el Comité Nacional de Paro, las Centrales Obreras y FECODE, demostrando que el pueblo continúa en pie de lucha a causa del enorme descontento ante un gobierno que no escucha a la protesta social. Bogotá, epicentro de las concentraciones, reunió a docentes, estudiantes, líderes sindicales, sociales y ambientales, indígenas, trabajadores, entre otros. Nosotros como pueblos indígenas demos la lucha, demos también esas luces de esperanza a las personas y a todo el pueblo que está en la misma expectativa de tener un país mejor, de tejer un plan de vida para todas nuestras generaciones. Salir a marchar es mostrarle a todo ese pueblo que está dormido que aquí afuera está el cambio, aquí afuera es donde vamos a encontrar realmente soluciones para el pueblo. Entre las muchas motivaciones también se encuentra el rechazo a la constante violación de derechos humanos y el asesinato de líderes sociales y sindicales. Al descuido estructural que hay sobre muchas organizaciones y sectores sociales, a el número muy alto de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos en el territorio nacional, a la situación territorial de las comunidades campesinas, rurales y citadinas, y en particular de nosotros a la situación regional de los pueblos indígenas. Los jóvenes y empleados también se hicieron presentes en esta nueva jornada de paro nacional. Hay que seguir manifestándonos, hay que seguir mostrándole al gobierno nacional nuestro inconformismo y que por más de que sigan asesinando y demás, aquí siempre vamos a seguir en pie de lucha, no nos vamos a dejar amedrentar. Es que el hambre no le tiene miedo al ESMAD y el hambre fue lo que impulsó a la gente a salir.
más de 600.000 empresas quebradas, pues es mucha gente que se queda sin con qué poder comprar la comida, pagar su arriendo, etc. Cabe destacar que el magisterio colombiano se movilizó para exigir el cumplimiento y materialización de los acuerdos firmados, garantías para el respeto a la vida y condiciones previas y verificables en la escuela de la presencialidad. Y no podemos finalizar nuestro encuentro de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto. Un saludo al magisterio colombiano, a nuestras comunidades educativas, a todos quienes a través de la educación forjamos un país distinto, un país incluyente. Nuevamente se enluta el magisterio colombiano con el asesinato del compañero Diego Andrés Camacho Trejos, docente del Tolima. Nuestro abrazo solidario a todas las comunidades educativas, al magisterio del Tolima, por supuesto a su familia, y exigimos del Estado se investigue y castigue a los responsables, no quede en la impunidad de este crimen y que se brinden las condiciones de seguridad y garantía para la vida de los maestros y maestras del país. Hay una oleada de violencia en este país que se está caracterizando por atentar contra quienes opinamos distinto, quienes de una u otra manera proponemos alternativas diferentes, y la exigencia y la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar la vida y la seguridad de quienes hacemos este ejercicio. Y particularmente los maestros que con nuestra entrega y formación dinamizamos esa construcción del pensamiento crítico. Y más hoy, cuando pues nuevamente volvimos a la calle, y por eso saludamos a los maestros y maestras que participaron con decisión en esa gran movilización, en la exigencia al gobierno para que se cumpla lo que se acordó en la mesa del año 2021 y que viene desde el año 2019. Los tiempos con los que están pasando en el país las fechas no se están cumpliendo. No se ha instalado la mesa de alto nivel que discuta la financiación en esa fórmula para consensuar la reforma constitucional urgente al sistema general de participaciones. No se han expedido los actos administrativos, no se ha hecho la convocatoria, el curso de los 8.000 y es urgente, porque el acuerdo era que terminado el proceso de negociación se haga la dinámica que demanda este ejercicio en ese derecho que es patrimonio de los maestros y maestras de Colombia del 1278 que tienen derecho a este curso. La discusión sobre el nuevo proceso de cara a la convocatoria que tiene que hacerse para buscar el mecanismo, la discusión del estatuto docente y seguir en esa dinámica que tiene que ver en el derecho real y efectivo de honrar los acuerdos, como dice la señora ministra, que se implementen los acuerdos. Y ahí la exigencia, porque los tiempos ya se cumplieron en lo que se había pactado para que se desarrollaran ya algunas mesas y esta es la fecha y estamos esperando. Entonces, el llamado urgente al gobierno es para que se cumpla lo acordado, a los maestros a que estemos atentos, a que seguiremos en esa dinámica en la discusión de los temas propios, de la financiación, de la salud, del estatuto, de la seguridad, de la vida de los maestros y maestras en esa escuela de la presencialidad con las condiciones de bioseguridad. Y cómo no destacar este 5 de octubre en esa felicitación al magisterio del mundo, porque los educadores, las educadoras, quienes tenemos que ver con el ejercicio pedagógico, hemos construido sociedad, hemos avanzado en el desarrollo histórico, en ese ascenso del hombre a través del ejercicio que hacemos en el aula, en ese espacio fundamental para la vida. Y por eso la felicitación para todos los maestros y maestras del país, para todos los maestros y maestras del mundo, este 5 de octubre con motivo del Día Mundial del Docente. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. Este espacio informativo también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así que no olviden suscribirse y compartirlo. Y la invitación, una vez finalice nuestro encuentro de hoy, es a que sintonicen a través de Colmundo Radio la radio revista Encuentro para que continúen informados de todo el acontecer educativo y sindical. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.